Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias. Buenas tardes. Hola, profe, bien, bien. Hola, qué bueno. ¿Alguna duda de la clase pasada, chicos? La clase pasada vimos recién nacido de término y habíamos terminado con las características de los cuidados pediátricos. No sé si tienen alguna pregunta para que veamos hoy día todo lo que es periodo de transición y termorregulación. Tenemos que pasar hoy día. Profe, ¿alguno me escucha? Sí, perdón, sí, No, digan. Lo que pasa Ahora es que me tocó a algunas mí, cifras, ¿ven? por ejemplo, sí, algunas de las estadísticas que salían, que ¿Ya? era como de los cuidados, era, a ver, espera, que la anoté por acá y no la encuentro. Ay, perdón, Pachi. Una adolescencia. Ay, no la encuentro, profe. Después, ya. Pero déjelo ahí pendiente y cuando hagamos un break a lo mejor lo busca con más detención o en relación a qué sería, ¿no se acuerda? Era sobre las derivaciones familiares. O sea, como en los casos de lo que habíamos hablado, que me había quedado una duda. Lo que pasa es que tengo algunos apuntes medio desordenados y no encuentro la duda que tenía. ¿A qué te refieres Pero con derivaciones? Si la encuentro, le hago. Bueno, ok, ya. Dígame. No sé por qué me está sonando una alarma aquí. Dígame nomás, Ignacio. O Richard. ¿Cómo le dicen? De las dos maneras. ¿Y cómo le gusta a usted? En realidad, Richard me dice más. Ya. Porque a mí me dice, mi nombre es Miriam, pero nadie me dice Miriam. Yo soy Jimena, así que para que me digan Jimena más que profe Miriam, por favor. Van a ir a la oficina cuando podamos estar ahí en vivo, en directo, y no van a saber quién es. Ya, bueno, búsquelo con calma y ahora o la próxima clase me da exactamente lo mismo cuando me lo quiera preguntar. ¿Ya? Bueno. Ok, gracias. Habemos poquitos para eso. Este curso, yo me confundo en las secciones, pero hay un curso que es más pequeño, a lo mejor es este, ¿ya? Vamos a partir entonces, vamos a partir con la primera clase, que es periodo de transición. Profe. Dígame. Yo, Javiera, tengo una duda. ¿Ya? Acerca de la valoración física del recién nacido, cuando habla de la expulsión del meconio. ¿Ya? Se refiere en el Power, que es de recién nacido, habla que puede ser entre las primeras 24 a 48 horas, ¿cierto? Sí, sí. Y estaba leyendo el Power de ahora, que corresponde a cuidados de enfermería en el periodo de transición neonatal, dice que... Dice 24. Exacto. Entonces, esa era como la duda que tenía. Ya. La vamos a... Es que, mira, es relativo, o sea, nada es así como... fijo. La verdad es que hay niños en que se demoran más en eliminar meconio, sobre todo aquellos niños que se ha demorado, se ha retrasado un poco el proceso de la lactancia, de la alimentación. Porque el intestino del niño inicialmente no se mueve, y recién a partir de las 2 a las 4 horas, recién uno empieza a ver una burbuja de aire a nivel de la bolsa gástrica, y la verdad es que la progresión es bastante lenta y va a depender un poco de las características de los niños. Y en la práctica clínica lo que uno ve es que muchas veces los niños están a punto de irse de alta y nunca han tenido eliminación de meconio. Así que es probable que así ocurra. Ahora dice, en el primer Power dice que la gran mayoría puede ocurrir entre las 24 y las 48 horas, pero lo más habitual es que dentro de las 24 sí, pero no revierte un patrón
patológico si ese niño no elimina meconio en 48 horas. Ahora, si ese patrón se empieza a repetir en el tiempo y si es un niño que esté alimentado con fórmula, por ejemplo, porque los niños alimentados con leche materna pueden pasar días después que pasa este reflejo gastrocólico, como ellos casi prácticamente utilizan toda la leche materna, hay poco desecho que eliminar y pueden pasar 3 días fácilmente sin eliminar deposiciones en el segundo mes fácilmente, y no es que el niño esté crítico, ¿ya? Así que ojo con eso, no se los voy a preguntar en la prueba para que no les entre confusión, pero uno puede esperar tranquilamente 48 horas. Ahora, si el niño se va a ir de alta y no ha tenido deposiciones, yo le dije la vez anterior, no sé si en este curso o no, pero lo que se hace es estimular rectal por indicación médica, ¿cierto?, para que ese niño elimine el meconio. El meconio es una fuente rica de bilirrubina y puede aumentar, ¿cierto?, los niveles plasmáticos de la bilirrubina en los niños. ¿Te contesté, Javiera? Javiera sí, era. Gracias. Ok. Ya. Bueno, vamos a partir entonces esta clase para mí. Dígame. Me quedó una duda con la clase anterior. ¿Ya? Con lo de la cesárea, ¿cómo afectaba en la pérdida de peso? ¿Por qué razón había menor descenso del peso? Hay mayor pérdida de peso. Mayor pérdida de peso. ¿Por qué era con la cesárea? Varias cosas. Se retrasa la alimentación por el mismo hecho de la cesárea, el acto quirúrgico, el dolor. A veces la mamá se puede mover menos. Por otro lado, si es una cesárea que no es que es electiva, o sea, la madre no tiene trabajo de parto, no hay oxitocina circulante. La oxitocina es la hormona encargada de la eyección de la leche. La prolactina la produce, pero la oxitocina la eyecta, la saca para afuera. Por lo tanto, las primeras mamadas que el niño tiene estimula, ¿cierto?, el eje mama, hipófisis, hipotálamo para poder generar, ¿cierto?, la liberación de la oxitocina y empezar con el mecanismo de la producción de la leche. La oxitocina, cuando se libera en el trabajo de parto, no es selectiva solamente para el músculo uterino, sino que va hacia todos los receptores y a nivel de la mama hay receptores para la oxitocina y por lo tanto empieza a preparar a la mama para el momento de la lactancia. Lo otro es que las madres que están sometidas a cesárea también tienen una administración endovenosa de fluido mayor que la paciente que está que va a un parto normal. Por lo tanto, también se ve que esos niños eventualmente que tienen una sobrehidratación durante el preparto, el periodo previo, también van a tener una mayor pérdida de peso. Y finalmente la bajada de la leche o el calostro se retrasa más en las pacientes de cesárea por todo el proceso de la producción de la leche, oxitocina, prolactina, etc. ¿Te respondí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Algo más? Sí, hola profesora, buenas tardes, soy Nicole. Hola Nicole, dígame. Tengo una consulta sobre el sistema cardiovascular, sobre el valor que vamos a dejar referencial del ritmo cardíaco, porque dice que en reposo es de 120 a 160 y luego dice entre paréntesis 95 a 155. Que son los valores extremos. Generalmente uno va a pedir por valores promedio, normales. Ahora, si te dicen que el niño está durmiendo y tiene una frecuencia de 98 y te dan como en un caso clínico y que no tiene ninguna patología, está normal. No, vuelvo a decir, no podemos decir esto es, siempre hay rango, y si bien hay un rango, siempre hay un más o menos dentro de que se considera normal, ¿ya? Si el niño si tú lo ves que no tiene un apremio respiratorio, si no hay restricción, si no hay cianosis, si es un niño que se alimenta bien, son niños que tienen un ritmo menor nomás. ¿Ok?
Sí, no, es que lo consultaba porque, por ejemplo, en el adulto el rango es que lo normal es de 60 a 100. Entonces, en el niño, mi duda es cuál es como nuestro rango normal que nosotros nos vamos a enfocar, 95 a 175, el que aparece entre paréntesis. No, de 100, es que no lo estoy viendo. Lo normal es entre 100 y 160. Eso, que es un poco diferente a lo que está ahí, pero para poderte dar un rango dentro de lo menos que se te dio, porque yo no puedo decir que un niño que tiene 118 latidos por minuto tiene una frecuencia cardíaca alterada, no puedo. Por eso te estoy diciendo, si tú lo ves que el niño está bien, que está rosado, que está hidratado, que tiene buena saturación, que tiene un ritmo regular, la verdad es que no es un patrón que sea alterado, que uno lo considere como que está alterado o fuera del rango. Ahora, si tenemos menos de 90, 80, ya eso sí que ya es anormal, pero no 118, 115, la verdad es que no reviste ningún parámetro patológico. Ya, profesora, muchas gracias. Ahora, guíate por lo que está ahí, lo que te dice que es de 120 a 100, nunca más no los vamos a complicar con pedirle estas cosas que son fuera de lo habitual, pero tienen que saber que todo no es tan estricto ni tan riguroso en el sentido de la palabra de decir, si no tiene esto, no vamos. Lo que sí es que una frecuencia cardíaca en un recién nacido de término mayor a 170, hay que observarlo y ver por qué está haciendo eso. O tiene una anemia, o está haciendo alguna patología, o tiene fiebre, ¿te fijas? Pero hay que descartar algunas cosas. En el parámetro superior somos más categóricas de decir que sí, de más de 160 no debiera tener un recién nacido, por lo menos. Y lo otro es que si tú controlas a un recién nacido de pretérmino, mientras más pretérmino es, la frecuencia cardíaca va a estar más elevada y lo más probable es que tengas más de 160 y puedas tener 170, 175 si el recién nacido es de 28 semanas, por ejemplo. Porque la frecuencia cardíaca en inútero va disminuyendo también en la medida que nos acercamos al término. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. Ok. ¿Algo más o podemos empezar? No, empecemos, por favor. Ya. Vamos a empezar. Ya, están medio angustiadas y tranquilas. Bueno, vamos a ver esta clase que creo que es fundamental para que podamos entender algunos cambios, ¿cierto? Y algunos cuidados que vamos a tener en el recién nacido. Van a ver algunas cosas que yo las voy a pasar un poco rápido porque vamos a tener clases específicas en relación a eso, como es la termorregulación, la hiperbilirrubinemia, que también aborda esta clase, ¿ya? Cualquier duda me la preguntan por el micrófono, por favor, porque aquí no veo mucho el chat. Bueno, los objetivos de la clase: identificar las características del recién nacido y los factores que inciden en su capacidad de adaptación al medio extrauterino. Segundo, recordar los cambios circulatorios derivados de la primera respiración. Aquí hay que recordar que en la vía fetal el corazón, sus 4 cámaras se comunican, ¿cierto? Hay una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada, y que después del nacimiento, o más que el nacimiento, después que el niño respira, ¿cierto? O sea, los instantes de haber nacido, el niño debe cerrar esos shunts para poder tener un corazón con un lado derecho y un izquierdo que funcionen independientemente. Y finalmente, aplicar procesos de enfermería en el periodo de transición. Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto?, de que el feto en la en la etapa intrauterina vive en un medio acuoso, ¿ya? Y todas sus funciones son reguladas por la madre. Regula la temperatura, metaboliza la glucosa, metaboliza la bilirrubina,
nutrientes los recibe a través de la sangre, ¿cierto? De forma continua durante las 24 horas del día, o sea, él ni siquiera pide para poder alimentarse. Pero eso cambia, ¿cierto? Y después de haber estado en un medio que era sumamente cómodo para él, en donde nada lo molestaba y interfería con su crecimiento y desarrollo, nace a un medio que le es bastante hostil. Primero lo toman con mantillas, que por muy que a nosotros nos parezcan suavecitas, él nunca ha tenido contacto con eso, por lo tanto es áspero, probablemente le puede doler. Y lo más importante es que tiene que empezar a respirar. Si este niño no respira y no sustituye todo el líquido que hay en la vía aérea o en la vía digestiva, la verdad es que el camino para poder adaptarse y hacer esta transición de un medio líquido a un medio aéreo le va a ser bastante difícil. El periodo de transición son aquí las primeras 6 u 8 horas de vida que le siguen al parto, ¿ya? Y van a encontrar ustedes también en los libros que hay algunos que se refieren al periodo de transición como estas primeras semanas de vida, pero la verdad que nosotros nos vamos a quedar con esta definición, ya que es la etapa más crítica de cualquier ser humano, ¿da? Cualquiera, nazca de término, no término, sí es un periodo más crítico y mientras más nos acercamos a la hora del parto, más críticas son. O sea, en la medida que nos alejamos de la hora del parto y ese niño se va adaptando adecuadamente, los riesgos obviamente van disminuyendo. ¿Y por qué? Porque hay un periodo muy inestable en donde él tiene que echar a andar una serie de mecanismos que hasta ahora, entre comillas, nunca habían tenido uso. Por lo tanto, hay toda una inexperiencia de cómo reaccionar frente a determinadas situaciones que este cambio de ambiente le va a ir determinando. No me cambia. Bueno, este niñita, este recién nacido, va a tener que cumplir varias tareas al momento de nacer. La primera y la más importante, sin lugar a duda, establecer y mantener la respiración. Si el niño no respira, vamos a tener que buscar alguna manera, ¿cierto?, de ayudarlo a respirar, porque si no, ese niño va a fallecer. Si no respira, no se producen los cambios circulatorios que son indispensables para que él también mantenga una buena dinámica ventilatoria. Si el niño no respira, por ejemplo, o tiene una mala oxigenación y sus niveles de oxígeno en sangre no suben, lo más probable es que el ducto arterioso no se cierre, ya nos vamos a ver, y aumente un hiperflujo a nivel del pulmón y haya problemas en todo el intercambio gaseoso. Segundo, va a tener que adaptarse a estos cambios circulatorios que en realidad van muy de la mano, uno ocurre de la mano del otro, y va a tener que regular su temperatura. Ya los cuidados neonatales se han desarrollado múltiples estrategias, se han generado dispositivos, colchones para que los niños puedan mantener una temperatura adecuada, porque la verdad es que si el niño no es capaz de termorregular, se nos complica todo el proceso de adaptación. La termorregulación es un mecanismo que requiere altas concentraciones de oxígeno y altas concentraciones de glucosa, si es que el niño se enfría, por ejemplo, y tiene que echar a andar este mecanismo para poder regular la temperatura. Debe ingerir y retener alimentos y digerir los nutrientes que recibe, y por lo tanto debe iniciar de manera precoz la lactancia. Idealmente no debiera ser más allá de la primera hora de vida. Los recién nacidos durante la primera hora, si bien son capaces de llegar al pecho en forma
rápida, hay algunos que no necesariamente se van a pescar del pecho inmediatamente de nacido. Muchas veces hacen un periodo como de reconocimiento y están como bastante alerta a otras cosas y después son capaces de acoplarse y amamantar. Van a tener que eliminar desechos, no solamente orina y deposiciones, sino que otros desechos como la bilirrubina, ¿cierto? Detectar, y lo otro es que como función o tarea es iniciar el proceso de apego y de vinculación afectiva. Permiso, es que saben que no sé qué le pasa a mi celular, que suena, no sé si usted lo escucha. Ya. Y a nosotros como tarea nos queda detectar precozmente algún tipo de malformación congénita. Detectar esto, ustedes dirán, bueno, pero la gran mayoría de las malformaciones se ven. Sí, pero hay un número que pasa a veces inadvertido y hasta el día de hoy, a pesar de que la gran cantidad de malformaciones se diagnostica de manera prenatal, la ecografía hoy cada día son mejores, pero llegan algunas que a veces han pasado inadvertidas, ya sea porque lo hizo una persona con poca experiencia, cualquier cosa, pero llegan. Y por lo tanto vamos a tener que aprender a detectar algunos signos de alerta que a nosotros nos puede decir y poner ojo y decir, uy, a lo mejor acá algo pasa. Por ejemplo, una hernia diafragmática. Poco probable que hoy en día una hernia diafragmática se pase, pero puede ocurrir. Una fístula o traqueosofágica, en donde el esófago esté comunicado a la vía aérea, a los bronquios, a las tráqueas, ¿ya? Ahí vamos a tener que ver y actuar en una forma rápida, oportuna, para evitar que este niño se nos complique aún más en la evolución. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la adaptación? Siempre van a ver que tanto los factores perinatales como la edad gestacional aparecen como primeros y determinantes en este proceso de adaptación. Los factores perinatales nos referimos a cualquier proceso que haya ocurrido durante la gestación o inmediatamente al parto que pudieran alterar esta adaptación neonatal. Por ejemplo, alguna enfermedad materna, hipertensión, da niños prematuros, da niños pequeños para la edad gestacional. A veces están creciendo tan poco que el medio intrauterino les es tan hostil que hay que interrumpir el embarazo porque los niños están en una curva de crecimiento muy mala y el peso, si bien es un indicador de cómo funciona la placenta, no solamente indica que el niño está recibiendo pocos nutrientes, sino que además recibe poco oxígeno. Las placentas previas, por ejemplo, que tienden a sangrar y por lo tanto también al niño le llega menos cantidad de oxígeno. Diabetes tipo 1 o diabetes gestacionales, en donde los niños crecen exageradamente, pero a veces, sobre todo en las pacientes insulino requirientes, los niños, si bien ganan mucho peso, no logran madurar el pulmón. Los niveles de hiperglicemia retrasan la madurez del pulmón, específicamente lo que se refiere a la producción de surfactantes. Así que todos esos factores hay que analizar. La edad gestacional, ya nos referimos a él, mientras más pequeño, más difícil va a ser su adaptación, no tienen la capacidad para respirar los prematuros extremos, tienen una piel muy delgada. Hola, ¿qué pasó? Tienen una piel muy delgadita y por lo tanto tienen muchas pérdidas de calor. Y lo más probable es que no hayan alcanzado a guardar, a almacenar la grasa parda, que es la encargada de la termorregulación en los recién nacidos. Así que
un elemento importante, la edad gestacional. Factores ambientales, desde el punto de vista de dónde ha estado esta madre inserta durante la gestación, ambientes muy contaminados, mujeres que puedan trabajar en alguna área como de fundición de metales, en donde hay en suspensión a lo mejor algunos elementos, plomo en suspensión que son nocivos para la salud de las pacientes, las temporeras, por ejemplo, en donde hoy afortunadamente ya el tema de los, ¿cómo se llaman? De los... ¿Pesticidas? Pesticidas, exactamente. Los pesticidas causan muchas malformaciones o causaban muchas malformaciones. Hace unos 30 años atrás, Rancagua, la sexta región, que en ese tiempo eran provincias, tenía un alto índice de malformaciones a nivel del sistema nervioso central y digestivo, básicamente por el uso de pesticidas, ¿ya? Así que eso también es importante indagar. Pacientes madres que estén en laboratorio, donde se manejen algún tipo radioactivo, rayos X, etcétera, ¿ya? La condición del niño al nacer, también importante, tiene que ver cómo está su salud al momento del nacer. Cualquier desviación de salud dificulta obviamente el proceso. Hábitos y condiciones de la madre relacionados con el autocuidado, o sea, mamás que hayan podido realizar un buen control prenatal. Todavía hay mamás que de repente no se controlan. ¿Y cuáles son esas? Muchas veces la adolescente que oculta el embarazo, o mamás que simplemente ya no querían más hijos, tienen 2, 3 hijos y ya no querían un cuarto o un quinto. Entonces una forma como de rechazo, de protesta frente a este embarazo es no controlarse. Y ahí pueden, y a veces llegan y debutan en la maternidad con alguna urgencia obstétrica que pone en crisis, ¿cierto?, la vitalidad de este feto. Profe, una consulta en el último tema que tocó. Con la clase de enfermería mujer, la clase decía que el aumento, o sea, la disminución del embarazo ha ido progresivamente, pero no en las madres adolescentes, que esto ha ido en aumento. Claro. Esto también quiere decir que también hay hábitos y haya un aumento de las acciones de la madre, como llegar a los embarazos de más alto riesgo, que haya un aumento en esto por esta misma medida. Claro, lo que pasa es que en nuestro país la tasa de natalidad o el índice de fecundidad ha bajado notablemente y no digamos que se mantiene, pero un componente importante de la tasa es el embarazo en adolescentes que no se ha podido disminuir. Los embarazos adolescentes generalmente se mantienen ocultos y la adolescente tiende a ser en forma recurrente hipertensión del embarazo que termina en niños pretérminos. Por lo tanto, aumenta también el número de niños prematuros y los niños con más alta morbimortalidad. Son niñas que no se controlan, muchas veces no tienen idea cuándo se embarazaron, no han registrado fecha de última menstruación ni nada, entonces es súper complejo poder también precisar cuál es la edad gestacional, porque yo les dije en la clase pasada que lo ideal es tener una ecografía precoz antes de las 12 semanas para poder precisar de la mejor forma posible la edad gestacional, pero después de las 12 semanas la dispersión, la verdad es que es súper grande, podemos tener hasta 3 semanas de diferencia si es que la primera ecografía, como habitualmente se la hace en la adolescente, alrededor de las 20 semanas. Así que sí, eso es así. ¿Seguimos? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, la respiración en el feto no se hace en el pulmón,
y se va a hacer en esta estructura. Esta es la parte funcional de la placenta. Este es un acino lacunar, un espacio lacunar, en donde se produce el intercambio gaseoso. Aquí, a través de arteria o vena, ¿qué es lo que lleva el monóxido de carbono a la placenta? ¿Las arterias o la vena? La arteria. Muy bien. Las arterias va a llevar, las arterias, son 2 arterias, llevan la sangre no oxigenada desde el organismo del niño a la placenta para que se produzca el intercambio gaseoso y de ahí sale por la vena umbilical hacia el cuerpo del niño llevando sangre con una cantidad rica en oxígeno, pero que rápidamente se mezcla, ¿cierto?, con sangre venosa y va bajando la concentración parcial de oxígeno con la cual normalmente vive este feto, cosa que si fuera aquí en la vía extrauterina sería prácticamente incompatible con la vida. Este territorio placentario es un territorio de baja resistencia vascular, ¿ya? Lo que permite que este intercambio se efectúe en forma adecuada. Y hay un alto flujo, hay bastante secuestro sanguíneo, no sé si ya lo vieron o lo estarán viendo, pero durante el embarazo hay un aumento de aproximadamente un 25% de la volemia circulante, ¿ya? Y eso es porque en estos espacios es rico en volumen sanguíneo, ¿cierto?, para poder realizar este intercambio gaseoso. Durante el embarazo, así como en el territorio de la placenta, este es un espacio que es bastante con una baja resistencia, que es bastante dúctil, siento que permite este intercambio fácilmente. La zona pulmonar es todo lo contrario, ¿ah? Es un ambiente en que es de una alta resistencia y de un bajo flujo. Aquí llega muy poco flujo y el flujo que llega básicamente permite que este pulmón siga desarrollándose y madure. Madure en el sentido de que a nivel de los alvéolos, ¿cierto?, que es la unidad funcional del pulmón, en las células de los neumocitos 1 y 2, comience la producción del surfactante. El surfactante vimos la semana pasada que es una molécula, ¿cierto?, que va a permitir que una vez que el pulmón se expande con la primera respiración, no vuelva a cerrarse completamente, ¿ya? Y quede como un globo. Para el pulmón sería un trabajo enorme que cada vez que la persona respira parta de cero, ¿ah? Hay que hacer una gran presión para poder expandir los pulmones. En cambio, lo que hace el surfactante es que la persona respira y es eso. Nunca se va a colapsar. Acuérdense que hay volúmenes en el pulmón y este volumen que queda acá es el volumen residual que evita que este pulmón se cierre y se colapse y que este niño tenga cada vez que abrir con grandes presiones para poder expandir su pulmón. Pero esto no es así siempre, ¿ya? Sino que con la primera respiración estas relaciones se van a invertir, ¿ya? Y se invierten y el sector pulmonar pasa a ser de baja resistencia y de alto flujo y el placentario pasa a ser de alta resistencia y bajo flujo. Ahora, para que todo este cambio ocurra, el niño primero tiene que respirar, ¿ya? Y para poder respirar y llevar aire a los pulmones, tiene que, primero que nada, salir todo este aire que estaba en la este líquido que estaba en la vía aérea, y lo poco que queda a nivel alveolar debe absorberse por vía linfática, ¿ya? El aire que está en la vía aérea superior y también a nivel del esófago, ¿cierto?, y de la boca, con el paso del niño a través del canal del parto, aumenta la presión intratorácica y hace que este líquido sea expulsado. Lo que queda a nivel del alvéolo se va a reabsorber por vía linfática durante las primeras 24 horas y no reviste ninguna alteración patológica en el niño de término.
pudiera eventualmente tener algún grado de dificultad aquellos niños que nacieron cercanos al término. Estoy hablando de 36 semanas y media, alrededor de eso, ¿ya? Y que es una patología respiratoria que es bastante benigna, que se resuelve rápidamente, que la vamos a revisar, yo creo que la próxima semana. Ahora, una vez que este cambio, ¿cierto?, de las resistencias vasculares cambia, se debe fundamentalmente a esto, a la vasoconstricción de los vasos umbilicales. Cuando el niño respira, ahí se produce cambio en las resistencias vasculares para permitir la ventilación y los vasos umbilicales se contraen, ¿ah? Y más se ayuda con eso el pinzamiento del cordón umbilical. Ahora, si uno no pinzara este cordón, también este cordón tiende a vasocontraerse, ¿ah? Así que es un mecanismo que al final va en forma paralela. Y bueno, y ahí viene todo lo que les acabo de contar. Simultáneamente con esta primera respiración, ¿sí? Disculpe, tengo una consulta con el tema de la vasoconstricción, que dice que aquí ocurre el pinzamiento del cordón, ¿cierto? Sí. Es que había visto en otra diapo que uno de los factores que pueden, o sea, como una contraindicación es el pinzamiento tardío. Entonces, ¿podría influir por esta razón, ¿cierto? De que pueden haber problemas. A ver, no, es que están mezclando. ¿Qué cosa pasa con el pinzamiento del cordón? Cuando es tardío el pinzamiento del cordón. ¿Qué pasa? Según tú. ¿Esta consecuencia? ¿Cómo? ¿Qué se escucha? ¿Esta consecuencia? No, es que las consecuencias del pinzamiento de tardío del cordón tiene que ver más con una transfusión fisiológica que ocurre al momento del parto, pero ya me voy a referir a eso. No tiene nada que ver con la expansión a nivel del pulmón. Nada que ver. Ya lo voy a aclarar más adelantito. ¿Ya? Te adelantaste un poquito. Gracias. Ya, sigamos entonces. Bueno, en la vía fetal está la circulación, ¿cierto? Dijimos que la sangre no oxigenada venía del cuerpo del niño a través de estas dos arterias, que son las arterias umbilicales, y que descienden sí de la aorta descendente, y la sangre oxigenada viene desde la placenta a través de la vena umbilical. Ya estas son las otras excepciones a la regla de que solamente por las arterias va sangre oxigenada. Aquí no ocurre lo mismo como ocurre con las pulmonares. Entonces, llega acá, viene la sangre oxigenada y aquí tiene el primer chant a nivel del hígado, ya con el ductus venoso. Acá todo el territorio esplácnico, hígado, entrega la cantidad de de sangre que viene cargada en CO2 y determina que esta concentración de oxígeno vaya descendiendo. Llega por la vena cava inferior, ¿cierto?, a la aurícula derecha, y por una gradiente de presiones, ¿cierto?, pasa la mayor cantidad de sangre, y afortunadamente es así, a través de esta estructura que es el foramen oval. El foramen oval comunica las dos aurículas, derecha e izquierda, ¿ya? Y por otro lado viene esta sangre no oxigenada de la parte superior del organismo, llega por la cava superior a la aurícula y sigue el camino que ustedes conocen. Aurícula, después pasa al ventrículo, después pasa por la arteria pulmonar, y esa sangre debiera irse en el niño ya nacido a los pulmones. Aquí prácticamente va muy poco y sirve para nutrir, ¿cierto?, estos órganos. Sigue por una estructura que se llama ductus arterioso y se comunica por esta sangre que llegó a la aurícula izquierda, bajó al ventrículo izquierdo y que salió por la aorta, oxigenada, y se va a mezclar nuevamente con esta sangre con alto contenido de CO2 y va a ir de nuevo a la circulación sistémica. Cuando el niño nace, si ustedes se fijan, cambio de coloración,
La presión parcial de oxígeno que llega a tener un niño acá es entre 40 y 60, es súper poco, o sea, es un niño que está absolutamente cianótico inútero, ¿ya? Y cuando uno los ve nacer, esa es la razón de por qué, no es que el niño venga mal, el niño vive en un medio hipóxico y el cambio de color, el color rosado, lo da el incremento paulatino, ¿cierto?, en los minutos que siguen al nacimiento de aumento de la concentración parcial de oxígeno. Este aumento de la concentración parcial de oxígeno va a permitir que este ductus arterioso se cierre, ¿ya? Se oblitera, es súper sensible al oxígeno y a la liberación de las prostaglandinas que se liberan al momento del parto, prostaglandina E fundamentalmente. Entonces, se cierra este ductus, ¿cierto?, que es oxígeno dependiente, es una estructura muscular que está desarrollada en el recién nacido de término, pero no así en el recién nacido de pretérmino, el cual, asociado también a que la gran mayoría de las veces este prematuro tiene dificultad para oxigenarse, este ducto tiende a permanecer abierto y por lo tanto, a pesar de que el pulmón se expanda, ¿cierto?, va a haber un hiperflujo sanguíneo mayor que el esperado por el paso de sangre a través de esta estructura. Pero en condiciones normales esto se cierra, ¿ya? Y también se va a cerrar el foramen oval. El foramen oval se cierra, que es este, porque aquí hay aumento de la presión a nivel, por aumento del flujo, aumenta en forma retrógrada la presión y es como una tapita, como que cuando uno aumenta y se cierra y se colapsa ahí contra las paredes de la aurícula, ¿ya? Es inicialmente es un mecanismo mecánico, pero después, con el pasar del tiempo, estas estructuras se sellan anatómicamente. Y por lo tanto, con la primera respiración quedamos con estos dos circulitos que funcionan en paralelo, ¿ah?, y que nunca debieran mezclarse. Bien, entonces, el ducto venoso igual se cierra también, sí, igual se cierra, ¿cierto? Sí, se cierra también, sí, se cierra rápidamente. Ya, gracias. Pero ese sí no tiene la repercusión como que hay mezclas de sangre directamente a nivel del corazón. Ese se oblitera y se cierra al momento del nacimiento. ¿Ya? Ok, ya, sí. Bueno, gracias. entonces a nivel cardiorrespiratorio, lo que más nos interesa, cuáles son las consecuencias de esta primera respiración, ¿cierto? Es el aumento de la presión parcial de oxígeno con una disminución de la presión parcial de CO2, que va a determinar el cierre del ductus arterioso por un lado, y por otro lado va a determinar una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Esta disminución de la resistencia vascular pulmonar tiene dos causas importantes, dos consecuencias importantes. Uno, el aumento del flujo a nivel pulmonar, que va a determinar un aumento de la presión en la aurícula izquierda y va a determinar el cierre del foramen oval. Este aumento de la resistencia vascular periférica determina un aumento de la aurícula derecha. Ambos dos, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, determinan el cierre del foramen oval. Bien, ¿dudas de esto? Profe, ¿lo puede repetir? ¿Qué cosa? ¿Todo? Eso, lo de la aurícula izquierda es la presión de oxígeno. No, pues nada que ver, pues. El ducto se cierra por aumento de la presión parcial de oxígeno. El ductus es ducto de oxígeno dependiente. Cuando el niño respira, cambia la proporción en relación a que aumenta el flujo a nivel del pulmón y por lo tanto eso en forma retrógrada, ¿cierto?, aumenta el flujo a nivel del lado izquierdo.
eso actúa de forma mecánica, es como si yo tuviera un gran torrente en un solo lado y tuviera alguna valvulita, y eso por presión, por una cosa mecánica, me va a permitir que se me oblitere. Y por otro lado, en el lado derecho, como aumentó la resistencia vascular periférica, aumenta y son presiones que se contraponen y va a permitir el cierre del foramen oval. Una cosa es el cierre del foramen oval, que es mecánico, y el otro que es el cierre del ductus arterioso, que es químico y que tiene que ver con la sensibilidad que el ductus tiene al oxígeno. ¿Ya? Léanlo en cualquier librito de neonatología o circulación mayor y menor y los cambios, y es cortito y lo van a entender. ¿Ya? No, vamos a seguir. Dígame. Es porque la circulación fetal es del lado derecho y cuando es del neonato es circulación del lado izquierdo, o sea, tiene más presión. A ver, no, generalmente se dice que el corazón derecho en la vida fetal es mucho más importante que el trabajo del corazón izquierdo. Pero en la circulación en una persona como tú, como un niño de 1 año o como un niño de 2 días, hay circuitos que son paralelos. Hay una circulación mayor y una circulación menor. La circulación menor va del corazón a los pulmones, que va a oxigenarse y y vuelve sangre oxigenada. Y la otra es la circulación que va a todo el organismo. En el feto esto es como un círculo, no hay una circulación mayor porque la oxigenación no ocurre a nivel del pulmón. No hay circulaciones paralelas. Es todo uno solo. ¿Te respondo? Sí, profe, gracias. Ya. Sigamos entonces. Bueno, en relación a la termorregulación, muy poquito vamos a decir acá. Solo decirles que el recién nacido tiene una temperatura intrauterina, el feto una temperatura intrauterina de aproximadamente 37,5 grados Celsius, ¿ya? Y el ambiente va a estar, cuando más, alrededor de unos 24 grados. Por lo tanto, hay por lo más de 10 grados de diferencia y evidentemente el niño va a perder calor. Él tiene una inexperiencia, ¿cierto?, de poder regular su temperatura. La temperatura se regula en el centro termorregulador que está ubicado a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Y que no ha tenido todavía la intención, la capacidad de ponerse a prueba. Y por lo tanto son tremendamente lábiles durante los primeros días de vida para perder o ganar calor, ya sea por radiación, convección y conducción. Por mecanismo de la evaporación, el recién nacido solo pierde calor, no gana. Y esta es la gran pérdida que tiene al momento del nacimiento, porque él viene cubierto, ¿cierto?, de líquido amniótico y de sangre, que esta diferencia de temperatura con la ambiental hace que el vapor o el líquido que está en su superficie se condense y pase de un estado líquido a un vapor de agua, ¿ya? Es un mecanismo con alto consumo de oxígeno y glucosa, ¿ya? Así que hay que cuidar los episodios de hipotermia porque rápidamente pueden los niños caer en hipoglicemia por la cantidad de sustrato que necesitan para regular temperatura. En relación a la adaptación digestiva, ya gran parte de eso lo vimos. Todo su sistema digestivo está inmaduro. Los niños de término sí tienen una buena succión de eglución, la verdad es que no hay problema en ese sentido y sería una ventaja para los recién nacidos de pretérmino. Antes de las 34 semanas los niños no son capaces de regular succión, deglución y respiración. Todo lo que es aspectos endocrinos y enzimáticos, tanto el recién nacido de término como el pretérmino con mayor razón están muy en desventaja, ya recién empiezan a aparecer como concentraciones adecuadas o medianamente adecuadas después del 3er mes de vida,
La capacidad del estómago ya la vimos que era pequeño y que aumentaba paulatinamente durante la primera semana de vida y que va acorde, ¿cierto?, a la producción del calostro o la leche de transición de las madres. En relación a la adaptación hepática, también hay algunas deficiencias en esta adaptación y hay dos cosas que son importantes y relevantes de decir acá. Una que tiene que ver con la conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina viene de la destrucción de los glóbulos rojos que el niño tiene. Yo les acabo de decir que él vive en un medio hipóxico, por lo tanto necesita una masa eritrocitaria mayor a la que nosotros tenemos. Nosotros, las mujeres, tendremos alrededor de un promedio de un hematocrito promedio en 40, 42 y los hombres un poquito más, ¿cierto? Los recién nacidos tienen en promedio un hematocrito de alrededor de 55, harto más que nosotros. Y si son prematuros, todavía aún más, ¿la? Los niños pequeños para la edad gestacional que han estado sometidos a un estrés intrauterino, a veces puede tener lo que se llama que se conoce como poliglobulia, los niños macrosómicos también, ¿ah? Y ellos llegan a tener en ocasiones hematocritos de alrededor de sobre 60, 65, en donde esto sí es una tremenda carga para el hígado y es imposible, ¿cierto? Aunque tuviera todas las condiciones como para metabolizarlo, no alcanza a metabolizar esta gran cantidad de bilirrubina que se genera por la destrucción de los glóbulos rojos. Y el otro tiene que ver con el déficit de vitamina K. La vitamina K los predispone a una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Esta vitamina K necesita, para ser activa, luz solar, ¿ya? Y aunque la mamá tome sol, el niño está dentro del útero materno, el músculo uterino es grueso, ¿ah? Y por lo tanto ninguna posibilidad de que ese niño le llegue siquiera un rayito de sol. Y lo otro que necesitamos para que esta vitamina K se active es que existan bacterias a nivel del intestino. Mientras la bolsa de agua, el saco amniótico, ¿cierto?, no se rompa, no hay ascenso de microorganismos ni hay invasión de microorganismos de esta bolsa. Por lo tanto, si lo ideal, ¿cierto?, esta mujer que va a tener este niño, a su hijo, llega con las membranas íntegras al momento del parto, del expulsivo, ese niño nace totalmente estéril, ¿ya? No tiene ninguna bacteria en su organismo, ¿ya? Y nosotros necesitamos, ¿cierto?, de una flora saprófita, flora intestinal, del tracto urinario, de la piel, genital, etcétera. Tenemos, o sea, nosotros si fueran fosforescentes nuestros bichos que tenemos en nuestra superficie, la verdad es que no necesitaríamos ni siquiera ni de la luz solar, brillaríamos. Así que hay que suplementar esta vitamina K y esta se va a suplementar al momento de nacer. Ya vamos a ver cómo, dónde y cuándo y con qué. En relación a la adaptación renal, también lo vimos, dijimos que la gran mayoría de los niños iba a tener su primera orina alrededor de las 24 horas. Lo que no les dije fue la tasa de filtración glomerular en ese momento, que se estima que en el recién nacido de término es más o menos entre un 30 o un 50% menos de filtración glomerular del adulto, ¿ya? Podemos tener un volumen urinario que va a fluctuar entre 1 y 5 cc por kilo hora. Bien, en relación a al intestinal, el intestino no tiene flora, el peristaltismo aparece recién durante las primeras 24 horas y por lo tanto la eliminación de meconio pudiera ser alrededor de las 24, incluso ser un poco más tardía. Ahora, si después de las 48 horas no hay eliminación de meconio y se ha hecho una estimulación intestinal y el niño ha estado alimentándose de una manera adecuada, hay que ver qué es lo que pasa, ¿ah?
una de las actividades que nosotros vamos a hacer aquí en la atención del niño es el control de la temperatura rectal. La temperatura rectal no es una acción que se haga de forma repetitiva en el transcurso de las horas, pero sí en la atención inmediata y que nos va a permitir definir si el niño, por un lado, nace termorregulando, o sea, con una temperatura normal, tanto axilar como rectal, y lo otro es para ver la permeabilidad anal. O sea, uno asume que después, si no hay a las 24, a las 48 horas, el tema de la permeabilidad anal debiera estar solucionado. Eso lo vimos al momento de nacer. Pero a veces pasa que la gente no ha tomado temperatura y recién al momento del alta se da cuenta que el niño tiene esta situación. No hay ano, ¿ya? O bien existe este ano, pero hay una pequeña fístula que ha dejado a veces salir muestras de meconio, a veces tiñen un poquitito el pañal de verde, pero no han tenido una gran eliminación, y no es imposible, no la van a tener, una gran eliminación de meconio, ¿ya? En estos casos, los dos niños tienen que ir a cirugía, ¿cierto?, a pabellón, dentro de las próximas horas, 24, 48 horas, y obviamente que este niño va a tener un pronóstico bastante mejor que este, ¿ah? Lo más probable es que si uno hace un examen de la zona perianal, si uno toca alrededor del esfínter, ese esfínter se va a contraer y podemos decir que es un esfínter funcional. Por lo tanto, va a tener la capacidad, cuando ya sea más grandecito, de controlar el acto de defecar. En cambio, a este niño hay que hacerle un esfínter, ¿ah? Y cuán eficiente sea ese esfínter es dudoso. Así que esto hay que descartarlo al momento de nacer, no puede quedar para después. En relación al sistema nervioso, no voy a hablar mayormente, lo vimos el otro día, que tiene que ver con el tono muscular, la aparición de algunos reflejos, ¿cierto? Y que toda esta aparición de reflejos y tono muscular va en concordancia con la edad gestacional. Ya vimos en la clase pasada que habían algunos reflejos que eran mucho más evidentes en el recién nacido, y habían otros que simplemente el recién nacido del recién nacido de pretérmino, y que el de término iba a ser imposible, el talón oreja, por ejemplo, ¿no? Y que estos reflejos en el fondo van a tender a desaparecer alrededor de los 6 meses habitualmente. El sistema inmunológico es un sistema del cual nosotros tenemos que preocuparnos, ¿ah? El recién nacido muchas veces se le describe como un paciente inmunodeprimido. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, yo creo que hay que pensar de que el niño tiene poca experiencia inmunológica, porque él, a través de la placenta, ha recibido ciertos anticuerpos por parte de la madre, ¿ah? Va a recibir anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, ¿ya? La inmunoglobulina G es una inmunoglobulina de bajo peso molecular y por lo tanto puede atravesar la placenta. Y esta inmunoglobulina, o este paso de inmunoglobulina, ocurre hacia el tercer mes, en el último trimestre de la gestación. Por lo tanto, si nosotros tenemos un niño que nace de 7 meses, como dicen ustedes, 7 meses y medio, estoy hablando entre las 27 y las 29 semanas de gestación, va a tener muy poca cantidad de IgG materna y por lo tanto muy poca capacidad de limitar algunas infecciones. Y por otro lado, la capacidad fagocitaria que tienen las células blancas o los macrófagos en general también están disminuidos, tanto en su capacidad de actuar como en su número. La piel
que es la barrera protectora como por condición normal, es muy delgada y mucho más delgada mientras más prematuro es el niño. Ahora, cuando el niño nace, la otra fuente de otorgar inmunidad pasiva a este recién nacido es a través de la lactancia materna. No está puesto aquí, pero anótenlo por ahí. Es la lactancia materna. La lactancia materna proporciona inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A protege fundamentalmente mucosa respiratoria y mucosa digestiva, que son las causas por las cuales nuestros niños pequeños se enferman, patología respiratoria y diarreas. Por lo tanto, y dentro de la leche materna, la que tiene más carga de inmunoglobulina A es el calostro al momento de estos primeros días. Por lo tanto, yo siempre digo, el niño no es que se alimente cada vez que lo pongo al pecho durante los primeros 3 días. La mamá lo vacuna cada vez que lo alimenta. El calostro tiene escasa cantidad de glucosa y escasa cantidad, o hidrato de carbono, y escasa cantidad de grasa, que son los elementos que al niño lo hacen engordar. Alguien me preguntó en la mañana, cuando partimos la clase, por qué no bajaban de peso. Bueno, esa también es otra causa. Por lo tanto, lo que aporta el calostro es inmunoglobulina de tipo A, ¿ya? Así que tremendamente importante que la madre alimente a sus hijos y recién el sistema inmunológico del niño comienza a desarrollar o a generar anticuerpos propios a partir de cerca del tercer mes de vida. Los segundo o tercer mes de vida, los niños empiezan lentamente a generar sus propios anticuerpos de acuerdo a la experiencia que vayan teniendo en el medio que se desenvuelve. Así que cuidado con ellos. Aquí la verdad es que los humanos somos el mayor factor de riesgo y somos los que propagamos las infecciones. ¿Qué más claro que lo que estamos viviendo hoy en día todos a nivel mundial? Bien. ¿Preguntas antes de pasar a esta diapositiva, chiquillos? ¿No? No. Ya, profe. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver cómo se comporta este recién nacido en este periodo de transición. En el periodo de transición se han definido como 3 periodos que están bien marcados, si uno lo quisiera decir de alguna manera, y que se han denominado como primer periodo de reactividad, segundo periodo de reactividad y entre medio un periodo de inactividad. ¿Qué son estos periodos con estos nombres tan particulares? La verdad es que son cómo el recién nacido se va a comportar en estas primeras 6 horas. En general, todo este proceso dura aproximadamente 6 horas. El primer periodo de reactividad comienza prácticamente al momento de nacer y puede llegar a tener una duración de aproximadamente 1 hora, ¿ya? En ese periodo vamos a ver a un recién nacido que está muy alerta, muy despierto y atento a todo lo que hay a su alrededor. Es capaz de mirar a la persona que a lo mejor está atendiendo el parto. ¿Por qué se hace el apego aquí? Porque el niño está despierto y va a ser capaz de reconocer a su mamá, ¿cierto?, en este periodo. Hay estudios muy bonitos que a lo mejor en otro momento lo vamos a conversar, pero era cuando los niños no se les hacía apego y se ponían fotos, distintas fotos, 3 fotos a los niños, uno de la persona que atendía el parto, la mamá y otro desconocido. Y se veía hacia quién miraba el niño después de un rato, después de haber pasado este periodo, y siempre miraba más a la persona que había atendido el parto, que era la que más había estado, más que con su madre. Así que este periodo es importante que estén haciendo apego con su mamá, con su papá, y porque es un periodo en donde están, como les digo, muy despiertos, muy alertas y atentos al medio.
Acá vamos a ver que los parámetros vitales se salen un poquitito de la normalidad, entre comillas, ¿ya? Yo les dije que no podíamos pensar que todo era anormal. Vamos a ver una frecuencia cardíaca que puede llegar, no es que siempre esté, puede llegar, puede estar dentro de rangos normales, como puede llegar a 180 latidos por minuto, y la respiración se torna bastante irregular. Podemos tener episodios de polipnea asociados a periodos que son normales. El niño puede respirar y después pausa. Respira, pausa, pero puede tener una frecuencia que sea normal o que se salga de esos parámetros, del parámetro de la normalidad. La temperatura también tiende a bajar. Acuérdense que el niño nace a lo mejor con 37,5, no, porque es la temperatura que tenía dentro del útero materno. Van a aparecer secreciones a nivel de la boca y van a aparecer movimientos de succión. El niño en forma espontánea, sin que haya nada que le estimule la boquita, va a empezar a tratar de succionar, va a chupetear, si uno quisiera decirlo de una manera más vulgar. Y aparece lo que se denomina acrocianosis. ¿Qué es la acrocianosis? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la acrocianosis? Es una cianosis simétrica. ¿Simétrica de dónde? De las extremidades. Ya, ¿y a qué se refieren con simétrica? ¿Como que es pareja? No, o sea, lo de simétrica está de más. Es la cianosis de las manos y los pies, la planta de los pies. Ya, esa es la coloración azul de la planta de las manos, de los pies y las manos. Ya, esa es la acrocianosis. Ahora, este periodo, como les digo, dura aproximadamente 1 hora y después el niño pasa a un periodo de inactividad en donde entra a un sueño bastante profundo que puede durar entre 2, 5 horas, 30 minutos, es variable en el tiempo. Aquí la frecuencia respiratoria y cardíaca sigue bajando, lo mismo que la temperatura, pero tienden a tener un patrón respiratorio más regular, o sea, ya no hacen tanta pausa ni tanta polipnea, etc. Mejora el color, tienden a estar bastante más rosaditos y de repente es bastante difícil despertarlo. En este periodo de inactividad es cuando uno aconseja llevarlos a la sala de atención inmediata para pesarlos, medirlos, echarle gotitas en los ojos, porque al echarle gotitas en los ojos el niño va a ver borroso. Ya dijimos que era levemente o no levemente, pero es corta de vista, el miope, el recién nacido. Entonces, si le echamos gotas en este periodo, difícilmente va a lograr reconocer a su madre, ¿ya? Y después va a pasar un segundo periodo de reactividad en donde va a ser más corto que este, obviamente, puede durar unos 30 minutos. Son lábiles en su frecuencia cardíaca, la temperatura empieza a aumentar, puede tener cambios rápidos de coloración, se ve como pálido o rojo, y aparecen nuevamente secreciones a nivel de la boca, incluso pueden venir acompañados de vómito. ¿Ya? El vómito puede ser cantidad de líquido amniótico que estaba a nivel de la bolsa gástrica y que necesita botarlo porque si no, no va a tener nunca sensación de hambre y va a demorar mucho el inicio de la lactancia. Comienzan a aparecer los ruidos intestinales y la gran mayoría de los niños a esta etapa ya se ha alimentado. ¿Ya? Son bien notorios los periodos, son fácilmente reconocibles. La verdad es que cuando uno ve a un niño en un periodo de reactividad, en su primer periodo de reactividad, que también lo pueden encontrar como alerta quieto, son bien particulares. Yo siempre cuento, y lo más probable es que si lo comentan con los otros cursos que yo hago en clase, le van a decir, sí, se nos contó. Yo tenía un profesor que cuando nos hizo esta clase de transición, él era de la religión budista, los budistas creen en la reencarnación,
y ellos postulan que este periodo de reactividad, el niño se recuerda de toda su vida pasada y después cae en este sueño profundo para olvidarla, porque sería casi imposible vivir con el recuerdo de la otra vida. ¿Qué hice, qué no hice, cómo lo hice? Entonces, así como recuerdan, olvidan. Vuelven a recordar para no recordar nunca más. Yo, de repente, cuando miro a los niños en este periodo de reactividad, a veces pienso que sí puede ser verdad, no sé, el gran misterio. Bueno, ¿preguntas? Como a las 4:40 vamos a parar, chiquillos, dígame. ¿Con qué tiempo nos quedamos? ¿Con los que usted dijo o con los que salen en la tabla? No, es que aquí dice que puede comenzar entre los 15 y los 30 minutos, nos dice el tiempo de duración. Aquí dice que puede empezar entre los 30 y las 2 horas y aquí entre las 2 y los 6. ¿Ya? Ya. Sí, gracias. Que es más o menos la variabilidad en que entren en uno o en otro periodo. ¿Ok? Sí. Ya. Sí, perfecto. Ya, en relación a la valoración integral del recién nacido, en este periodo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay varias cosas que ya hemos visto, así que vamos a ir un poquito rápido. El nombre de la mamá, ¿ustedes ya hicieron su CES de atención del recién nacido? No, profe. No. No, Ya. profe. No, profe. Todavía no. Bueno, entonces no me sirve mucho, ya. Bueno, la identificación del niño en la sala de parto, se va a confeccionar un brazalete, ¿cierto? Que va a ir con el nombre de la mamá, va con el nombre completo de la mamá, ¿ya? La enfermera o la matrona que esté en atención inmediata debe conocer cuáles son los factores condicionantes básicos de esta madre, hablando en relación a la escolaridad, el sistema de salud, la religión, etcétera. Importante conocer la religión. Hay religiones que no permiten, por ejemplo, las transfusiones. Si tenemos un accidente en el parto que necesitemos, a veces se despinza el cordón, el niño se desangra, vamos a necesitar transfundirlo. Todas esas cosas son importantes conocerlas al momento del parto. Antecedentes obstétricos previos, ya los partos prematuros como los partos de post-término tienden a repetirse. Exposiciones maternas a noxas ambientales, ya lo hablamos. Datos de identificación del padre, identificar datos de consanguinidad entre los padres, ya si hay primos hermanos, etcétera. Que haya poca diversidad de material genético predispone, ¿cierto?, a la aparición de malformaciones congénitas. Yo llevo muchos años en este cuento de las guaguas recién nacidos y recuerdo que cuando era alumna en el San Borges Arriarán había una madre adolescente con un lolo también, papá adolescente. Tenían como 17, 18 años los dos y tuvieron un niño con una malformación incompatible con la vida y se llamaba ictiosis, unos niñitos como con carita y cuerpo de pescado. Y bueno, en el momento que nació esta guagua, ellos eran pololos, los pololos, en esa época yo les estoy hablando cerca del año 80, 1980. Los pololos no iban mucho a las casas, no sé, pero en ese momento cuando los abuelos vinieron a conocer esta guagua, se dieron cuenta, el abuelo se dio cuenta que él era padre de los dos niños. Entonces, esas son cosas que uno dice, no, nunca van a pasar. Y créanme que sí pasa. Así que siempre investigar datos de consanguinidad que pudieran poder afectar o asociarse a alguna malformación o algún síndrome. Yo les estoy contando un caso extremo, yo no digo que pase, pero a veces la vida hace juntarse personas que no debieran juntarse. A ellos no, por cosas de sentimientos de vida, la verdad es que sentimientos de hermanos no tenían, no se conocían, imposible. Bueno, y antecedentes familiares que tienen que ver con enfermedades de transmisión
hereditarias o genéticas, ¿cierto? Enfermedades que se pueden ir repitiendo en la familia, también es importante conocerlas acá, antes que el niño nazca. En relación a las condiciones de salud materna en el embarazo, ya nos referimos a la historia de salud, la patología propia del embarazo concomitante, las curvas de peso materno y fetal. En general, las mamás que se mantienen como enflaquecidas, que hoy en día la moda es ser muy flaca, tiene repercusiones también en el niño. El niño logra crecer hasta cierta edad y después empieza a su curva a ir en desmedro. Así que muchas veces se requiere hacer una curva de crecimiento fetal, la que se hace cada 2 semanas, y si el feto no sigue creciendo, se interrumpe el embarazo, porque acuérdense que les dije que no solamente le faltaban los nutrientes, sino que también falta el oxígeno. Los exámenes de laboratorio. Sí, dígame. ¿Qué pasa con las madres que tienen otro sistema de alimentación que no es el convencional, por ejemplo, vegetariana o higienista o vegana? ¿También afecta de algún otro modo el desarrollo? Pudiera eventualmente afectar el desarrollo. Generalmente las madres que son vegetarianas, veganas, tienden a ser anemias más o menos severas, importantes, y por lo tanto también hay una restricción de crecimiento y puede haber cierto grado de asfixia. Así es que lo más importante es tratar de suplementarlas durante el embarazo, porque lo más probable es que no lo toleren. Una vez también vi una mamá vegetariana que en el hospital, bueno, ella se manejó con su dieta y todo, pero no dijo nunca que era vegetariana, y después de tener la guagua se le incorporó carne a las comidas y ella nunca dijo y vomitaba. O sea, realmente hay gente que no tolera la carne ni lo que ella decidió no comer nunca más. Pero sí tienen que tener una suplementación rigurosa durante la gestación. Sí. Comer harto legumbres, lentejas, que suple un poco la parte de la proteína roja. ¿Te respondí? Gracias. Sí, Ya. profe, gracias. Ok. En cuanto a los exámenes de laboratorio, bueno, las ecografías de primer, segundo y tercer trimestre, la de segundo trimestre, súper importante para descartar ciertas malformaciones, esas básicamente, las de primero y de tercer trimestre, básicamente tienen más relevancia desde el punto de vista obstétrico. Aunque la de las 12 semanas evalúa el pliegue retronucal, que detecta algunas alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down o la trisomía 21. Grupo IRH descarta incompatibilidad de grupo clásico, el BDRL a la sífilis. La sífilis puede ser transmitida al feto en cualquier edad del embarazo, ¿ya? Y a diferencia de lo que ocurre en una persona adulta, la sífilis en un adulto se da en etapas, primaria, secundaria o terciaria. En el feto solamente terciaria, con compromiso de sistema nervioso, vascular y óseo. VIH, idealmente investigarlo antes de las 20 semanas, de tal forma de que si se detecta alguna mujer VIH positivo se pueda tratar oportunamente, con triterapia a partir de las 20 semanas y recibir al recién nacido con todo el protocolo correspondiente. Es una garantía explícita en salud. Hematocrito, glicemia y serología para enfermedad de Chagas, que también causa malformaciones y microcefalia en el recién nacido. Y otro de acuerdo a la condición materna que el niño tenga. ¿Qué vamos a valorar en este niño en la sala de partos? Primero, identificar el tipo de analgesia o anestesia. También la anestesia es una garantía explícita para la mujer en el trabajo de parto. La anestesia generalmente es de tipo regional. Estoy hablando de epidural o raquidia, ¿ya? Pero en algunas situaciones como de urgencia obstétrica, que se rompa el útero, que se desprenda la placenta, o que el cordón caiga y quede comprimido entre la cabecita del niño, a veces es necesario usar algún RACH de anestesia general,
el niño va a nacer anestesiado y por lo tanto no va a tener la capacidad para ventilar en forma espontánea, por lo tanto vamos a tener que estar preparados con un tubo endotraqueal, un sistema de ambú o una bolsa Jackson de estas que se inflan por flujo, o bien con un respirador listo para recibirlo hasta que se metabolice el anestésico. Las características de los latidos cardiofetales, si los latidos bajan de 90, la verdad es que estaríamos frente a la presencia de un sufrimiento fetal. La duración del expulsivo. Al expulsivo me refiero el tiempo que media desde que la madre se completa, que tiene 10 centímetros de dilatación, hasta que el momento que el niño nace. Ese es el periodo expulsivo. Hay mujeres que lo tienen súper corto y es lo ideal, estoy hablando 15 minutos, pero hay otras mamás, sobre todo las primigestas o las primíparas, las adolescentes, primíparas tardías, en que no hay una buena musculatura o el feto es muy grande o no está bien ubicado, etcétera, que hace que este periodo expulsivo se prolongue. En los periodos expulsivos las contracciones vienen una cada 1 minuto, por lo tanto el tiempo de relajación de la musculatura del útero es muy poco y por lo tanto la oxigenación va siendo cada vez más dificultosa en el periodo expulsivo. El periodo expulsivo es el periodo más crítico para el feto. El mecanismo de expulsión, forceps, cesáreo, parto normal, uno asocia el forceps y la cesárea a una situación extrema, ¿cierto? Características del líquido amniótico. El líquido amniótico normal es transparente en los niños de pretérmino y de un aspecto lechoso, blanquecino en un niño de término. La presencia de meconio en el líquido amniótico de sangre no es bueno para el feto. General, si lo aspiran, hacen neumonía por reacción química, ¿cierto? No es bacteriana, sino que hay una lesión del parénquima pulmonar de difícil manejo. Y la asepsia en el periodo expulsivo. A nivel del ambiente, idealmente en la sala de parto debe haber una temperatura alrededor de 24 grados. Se deben evitar las corrientes de aire y el uso, por supuesto, de aire acondicionado, que uno, aunque no lo crean, lo ve en los meses de verano. Y se debe esperar el nacimiento del niño con mantillas tibias para evitar las pérdidas de calor. Una vez que el niño nace y si uno responde a una respuesta como si es de término, si el líquido está claro y el niño llora, uno lo seca, lo estimula, aplica el test de Apgar y lo coloca en apego, ¿ya? El test de Apgar vimos en la clase pasada que valoraba 5 parámetros, que era la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, irritabilidad refleja y el color. El Apgar al minuto, ¿de cuánto dijimos que era normal la semana pasada? ¿Cuánto era lo normal? Chiquillos, ¿están ahí? De 5 a 8, profesor. Creo que, no estoy segura, pero parece que era 10. De 7 a 10 es como lo normal. La Nicole me habló, exactamente. De 7 a 10 es normal. Dijimos que de 4 a 6 era una depresión neonatal moderada y de 3 a 0 una depresión neonatal severa, ¿ya? Eso. Ahora, cuando el niño nace deprimido, se me fue esta. Bueno, no me voy a detener, esto ya lo vimos la semana pasada, pero hay una clave, cómo uno, cuando uno está en una reanimación, no dice, o cuando te preguntan qué Apgar tuvo, uno no dice frecuencia cardíaca 2, esfuerzo respiratorio 1, no sé qué, 0, no. Uno generalmente dice 2, 2, 1, 1, 0. Y uno sabe lo que está diciendo. Ya esto es una nomenclatura que es de uso internacional. Yo no puedo partir diciendo el color y decir que tiene 0, porque si me dicen que es 0, yo asumo que ese niño venía sin latido. Y generalmente, antiguamente, incluso ahora ya eso ya no se hace mucho, pero sí ya una vez que se ha iniciado la reanimación,
uno puede volver a aplicar este test a los 5 y a los 10 minutos y va viendo cómo estos parámetros empiezan a cambiar y empiezan a mejorar, ¿ya? Existe esta clave, el FETIC, una clave mnemotécnica, un acrónimo, ¿cierto?, que nos ayuda a recordar cada uno de los parámetros y el orden en que deben ir especificados. F, frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Ahora, cuando los niños nacen deprimidos o con este cierto grado de asfixia intrauterina, no se espera el minuto de vida, porque esperar un minuto para empezar a reanimar, perdiste un minuto y que puede ser lo que puede ser salvador para un niño. Yo les dije que los niños nacían cianóticos, ¿se acuerdan al principio de la clase? Porque vienen de un medio hipóxico. Les dije que tenían una presión parcial de oxígeno que fluctuaba entre los 40 a los 60. Bueno, al minuto de vida, el niño ya ha respirado un poco, sus niveles de saturación han aumentado. Y uno, si tiene un niño que nace mal, ¿cierto? Estos son nuestros objetivos en la reanimación. Subir su saturación, ¿cierto? Además de que el niño pueda establecer una ventilación espontánea. Eso es lo que uno espera. Entonces, para poder saber cómo vamos a ir realizando estas maniobras de reanimación, al niño se le va a colocar un saturador, un monitor de saturación, pero a nivel preductal, antes de la mezcla de la sangre del ducto arterioso. ¿Y cómo sé yo? Cualquier lugar de mi lado derecho que yo ponga el saturador en un recién nacido va a ser esta medición preductal. Y lo que uno espera es que a los 3 minutos de vida, supóngase, este recién nacido tenga una saturación que va entre los 70 y los 75 de saturación. Recién a los 10 minutos vamos a tener una saturación entre 85 y 95. Yo les dije que el color rosado lo daba la presencia de oxígeno. Un niño con 85 todavía se ve más o menos cianótico. Así que difícilmente un niño al minuto de vida puede tener una apgardía. Imposible. Fisiológicamente es imposible. ¿Ya? Estas son las saturaciones esperadas de acuerdo a los minutos de vida y que en relación a esto que está pegado en todas las salas de atención inmediata es cómo se va resolviendo la reanimación en los recién nacidos que lo requieren. Bueno, ¿cuándo se va a ligar el cordón? ¿Y por qué? En la ligadura de cordón se hace en la sala de parto cuando el niño nace en buenas condiciones. Y lo que preguntó su compañera al inicio de la clase es si es una ligadura precoz o una ligadura tardía. En condiciones normales, habituales, la ligadura del cordón se hace aproximadamente a los 45 segundos de vida o al minuto. Y eso básicamente para permitir una transfusión de sangre que va desde la madre al niño. Si ustedes se fijan en esta foto, y créanme que es así, el cuerpo de la mamá que viene por acá está más alto que el cuerpo del niño. Por lo tanto, permite este paso de sangre desde la placenta hacia el niño. Los partos más conservadores, donde hoy se trata de tender a lo más natural, dice que la ligadura del cordón debiera ser más bien tardía. ¿Y a qué se refiere tardía? Cuando este cordón deja de latir, que generalmente es después del minuto de vida. Puede pasar 1 minuto y medio, incluso hasta 2 minutos, ¿ya? Y recién ahí sería el momento de pinzarlo y cortarlo. El inconveniente, y lo que hay algunos autores, ¿cierto? Algunas líneas o corrientes, que no les gusta mucho esto de la ligadura tardía del cordón, es porque la transfusión sería excesiva y tendríamos un niño que va a tener mayor volumen sanguíneo y va a ser un niño que va a presentar, se va a ver pletórico, rojo, va a tener una poliglobulia y va a tener mayor incidencia de bilirrubina. Eso dice la literatura. Y en relación a la ligadura de cordón precoz, significa que yo lo corto antes de estos 45 minutos, lo antes que pueda. Cuando
cuando la madre es VIH positivo, ¿cierto? Porque este es el momento más crítico y el mayor riesgo de que este niño se infecte. Madres que tienen incompatibilidad al factor RH, que están sensibilizadas contra los glóbulos rojos del niño. Por lo tanto, pasaría estos anticuerpos, ¿cierto?, que destruirían los glóbulos rojos del niño, aumentando más su anemia, aumentando más la hemólisis y aumentando más la carga de bilirrubina. Así que en esos casos se cortaría pronto. Y la otra ligadura de precoz que se hace, que la verdad es que se hace casi como salvataje para el niño, es cuando el niño todavía no está en esta condición así como de nacido. El nacimiento es cuando el niño salió completamente y recién aflora la cabeza en los genitales maternos. La persona que atiende el parto, una vez que sale la cabeza, toca el cuello del feto y ve si no hay cordón. Si hay cordón, ella va a tratar de sacar este cordón por arriba de la cabeza o lo va a desplazar por el contorno de los hombros. Si se reduce... Profe, se escucha una música de fondo, no sé si usted la escucha. No tengo música yo. Compañeros, si tienen música prendida, porfa, apáguenla porque se escucha caleta y no puedo escuchar bien. Porfa, gracias. A ver, yo no, aquí está todo calladito. Yo digo como en el campo. Pueden escuchar a mi perro de repente, pero no. Y están mis hijos en clase también, así que estamos todos callados aquí. Ya, entonces estábamos hablando de la ligadura de precoz, que es si el cordón viene amarrado al cuello, la persona que atiende lo va a sacar por delante o lo va a desplazar por los hombros. Si no puede salir y no se puede levantar, va a poner 2 pinzas, todavía el niño en los genitales de la mamá, 2 pinzas en el cordón y va a cortar en el medio y lo va a liberar y lo va a sacar. Si no hace eso, la verdad es que el niño se estrangula, ¿ya? Los pasos y la secuencia de la ligadura de cordón. Este es un clamp. El clamp se coloca entre 1 y 2 centímetros de la base del cordón y después se corta bien a ras de este clamp o perro. Este dispositivo se saca después de las 24 horas de vida porque es bastante grande, es incómodo, se les entierra las guaguas y la verdad es que después ya de un rato yo les dije que el cordón se obliteraba y ya no hay riesgo de que sangre. Ya vimos cuándo y cómo. Después de eso viene el apego, después viene la identificación del niño, en donde vamos a colocar estos brazaletes, en donde va el nombre completo de la madre con los 2 nombres y los 2 apellidos, el sexo del niño, la fecha y la hora del parto. Vamos a terminar con esto, que queda poquito, y después vamos a ir al recreo, chiquillos, ¿ya? Profe, en el brazalete del niño, ¿sí? ¿El nombre de la madre? Sí. O en algunos servicios pueden ir los apellidos del niño. Apellido papá y apellido mamá. Ay, porque yo había visto que actualmente se ponía el nombre del bebé y con el root de la madre. No, yo no lo he escuchado que sea así. Una, porque ya, no sé si con usted lo comentamos o no, a veces llegan con una idea de la maternidad que el niño se va a llamar José Antonio y al papá no le gustó el nombre de José Antonio y lo inscribe en el registro civil como Antonio Mariano, no sé, ¿no? Y ahí queda con distinto nombre. Lo que sí, al niño le van a poner un segundo brazalete en una de las patitas, que es un brazalete electrónico, en donde va también el nombre completo de la madre y el root de la madre. A lo mejor por ahí podías tener alguna confusión. Y la fecha y hora de ingreso de la madre al hospital, ¿ya? Okay. O sea, el niño tiene 2 brazaletes normalmente y se sacan en la casa. Este sellado es hermético y la única forma que tiene de sacarse es cortándolo con una tijera, ¿ya? Bueno. Sí. Después que hace apego y que... lo otro importante es que cuando uno va a colocar el brazalete, le lee el brazalete a la mamá y al papá. Si está ok, se le coloca delante de ellos, ¿no? Yo no lo llevo para otro lado y se lo pongo en otro lado. No, con ellos ahí.
¿ya? Y si hay cualquier cambio o cualquier error, hay que hacer ese brazalete nuevamente. Después nos vamos a ir a la sala de atención inmediata después de que haya pasado idealmente 1 hora con el niño en apego y vamos a hacer la atención inmediata. Se va a recibir en una cuna calefaccionada, ¿cierto? Esto es capaz de emitir calor. En este momento está apagada, pero ese botoncito, esa lucecita roja, cuando va a llegar un niño, uno sube la temperatura de la cuna y esto se pone todo rojo. Hay un resucitador manual tipo Ambú o puede ser un Jackson que se infla con flujo. Hay aire con... Esta es una foto media penquita, pero yo encuentro que es bastante didáctica, porque si no viene todo por red. Hoy en día esta es una foto del Sotero del Río de no hace mucho tiempo atrás, pero hay aire comprimido y salidas de oxígeno. El niño no se reanima nunca con solo oxígeno. El oxígeno es muy dañino y sobre todo los niños prematuros causa problemas. Y hay otra maquinita, ¿cierto?, que se llama Neopaf, que es muy parecido como un respirador portátil, si uno lo quisiera llamar así, por la necesidad de poder ventilar a los niños a presión positiva a través de un tubo endotraqueal. Uno programa el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio y la frecuencia, ¿ya? Y obviamente la FiO2 que le va a dar para la reanimación. Y acá hay una serie de tubos endotraqueales de distintos portes, dependiendo del porte del niño, ¿cierto? Hay tubos 2,5 hasta 4, que es lo que habitualmente uno ocupa en neonatología. Catéteres umbilicales para poder administrar fármacos. La verdad que la vía umbilical es bastante rápida en el momento de reanimar a un niño. Sistema de aspiración, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer al recepcionar un niño en la sala de atención inmediata es la antropometría, pesar y medir peso, talla y circunferencia craneana. Después de eso nos vamos a ir a clasificarlo, ¿cierto?, en estas curvas de crecimiento intrauterino, en donde los vamos a clasificar como pequeños para la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional y grandes para la edad gestacional, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, de dónde encontremos el peso, de acuerdo a los percentiles en estas curvas de crecimiento. Después vamos a ir a hacer el control de la frecuencia respiratoria primero, porque es la que más se altera, y luego la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del unto sebáceo? Bueno, esta guaguita, todo eso es unto sebáceo. Yo les dije que era como una betún de mantequilla. Después vamos a hacer el control de la temperatura axilar y temperatura rectal. Ya habíamos hablado. Temperatura axilar normal, 36,5 a 37, y temperatura rectal normal entre 37 y 37,5. Vamos a hacer la limpieza ocular, en donde vamos a limpiar desde del ángulo interno al externo, pasando con una tórula una sola vez y después con el otro. Si necesitamos repetir el procedimiento, lo hacemos nuevamente, ¿ya? Fíjense que con esta mano también hay que sostener la cabecita de los niños, si no va a ser casi imposible. Los niños se mueven mucho en esta etapa. En algunos servicios utilizan colirios oftálmicos para hacer la profilaxis ocular. La verdad es que el ministerio no lo recomienda en todos los partos, y si se va a usar el colirio, que sea un colirio en que su elemento o su antibiótico sea del tipo de la ciclina, para poder cubrir el gonococo. El gonococo es causante de la gonorrea en las mujeres o en los hombres, en donde el niño lo adquiriría a través del canal del parto. Las conjuntivitis por gonococo pueden llegar a causar la ceguera en un recién nacido. Así que por eso es que se hace esta profilaxis ocular. Después tendríamos la profilaxis umbilical, que es la limpieza, ¿cierto?, del ombligo del cordón, con alcohol al 70%, y donde vamos a ver la composición vascular del cordón, en donde debe tener 2 arterias y una vena.
La arteria, créanme, es ese puntito blanco que está ahí y ese que está ahí. Las arterias tienen musculatura, acuérdense que se contraen y por lo tanto siempre tienen algún tono muscular y se ven como dos cachitos de caracol cuando los sacan al sol. Y la vena no tiene esta capa muscular, ¿cierto? Y se ve entre medio de las dos de un aspecto así como plano y como estrellado. Es como, si yo ven mi puño ahí, es como esto, así, pero en ese sentido, ¿ya? Esa es la composición que debe tener el cordón umbilical. Y la limpieza acá en el cordón, me fui para otro lado, es desde el extremo distal hacia abajo, porque los vasos están abiertos y es la puerta de entrada para los gérmenes. Cuando este niño ya está en puerperio con su mamá, es en sentido contrario, desde la base hacia arriba, ¿ya? Después tenemos la profilaxis hemorrágica, que yo les dije que la íbamos a hacer en todos los niños por el riesgo de enfermedad hemorrágica. Se coloca intramuscular en el tercio medio, cara anterior del muslo, ¿ya? Con vitamina K, cuya dosis es 2,5 miligramos en los niños que pesan igual o más de 2,5. Todo niño que pese 2.500 gramos o más recibe 1 miligramo de vitamina K. Y los niños que pesen menos de 2.500 gramos reciben 0,5 miligramos de vitamina K intramuscular por una sola vez, ¿ya? Por eso es importante pesarlos antes. Las precauciones del medicamento es fotosensible, por lo tanto viene en una ampolla de tipo ámbar y igual uno la tiene que proteger de la luz, de mantenerla en un lugar oscuro. Y lo otro es que la ampolla trae 10 miligramos, por lo tanto, y en un ml. Por lo tanto, si yo agarro un ml y se lo pongo pensando que la dosis en vez de 1 miligramo es 1 cc, le van a poner 10 veces la dosis que el niño requiere. Así que uno saca 0,1 cc y lo administra sin diluir, sin diluir. No todos los medicamentos se diluyen, ¿ya? Así que ojo con eso. El músculo del niño es muy chiquitito, muy poco desarrollado y grandes volúmenes provocan necrosis muscular. Y finalmente, o casi finalmente, vamos a hacer el baño, el aseo cutáneo del recién nacido, que se hace con agua destilada o bidestilada y aceite vegetal. Este aseo se va a hacer siempre y cuando el niño tenga una temperatura corporal normal, es decir, una temperatura axilar de igual o superior a 36,5 y rectal igual o superior a 37. ¿Por qué lo vamos a hacer? Esta foto es un poco antigua, no debiera ser así, pero no encontré ninguna que fuera con guantes. Debe hacerse con guantes y mientras este niño no reciba este baño, supónganse ustedes que nació frío, yo lo voy a dejar 1 hora para controlarlo y postergar el aseo en 1 hora más. El control y todo lo que yo le haga tiene que hacer con guantes de procedimiento. Este niño está cubierto de líquido amniótico y sangre, que son fluidos de alto riesgo para la transmisión del VIH. Por lo tanto, mientras yo no limpie de la superficie este líquido, esta sangre, lo manipulo con guantes. ¿En qué niño lo voy a realizar independientemente de la temperatura que tenga en el que es hijo de madre VIH positivo? ¿Ya? En ese niño yo prefiero que se siga enfriando un poco más, lo pondré en la cuna radiante y buscaré otro medio para hacer que logre recuperar su temperatura a correr el riesgo que se vaya a infectar. Y lo otro que se hace, y con esto sí terminamos, es la aplicación de la primera vacuna, que es la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis, que reciben los niños en las maternidades. Puede que sea aquí en la atención inmediata o que se haga en las salas de puerperio. Se coloca en el brazo izquierdo por una nomenclatura internacional. La vía de administración es subcutánea y también el frasco viene para varias vacunas.
generalmente uno abre la vacuna, no generalmente, lo que se hace es abrir la vacuna y preparar todas las dosis de una sola vez, ¿ya? Por lo tanto, uno espera tener un número alrededor de por lo menos 5. La vacuna da aproximadamente como para 8 niños, entre que uno vacía el espacio muerto de las agujas y todo eso, uno pierde un número de dosis. Así que las preparas todas y vacunas de un tirón a todos los niños que tiene en la salita de inmediato o en el puerperio. Las vacunas BCG se entregan a las maternidades de acuerdo al número de parto, por lo tanto no podemos abrir una vacuna porque tengo un niño y quiero sacar la pega y yo soy súper estrella y no dejo nada para mi otra compañera para que no me diga que yo dejo cosas pendientes y voto el resto de las vacunas, no les va a alcanzar para las vacunas del mes de la maternidad. Así que generalmente se junta un número de niños para poder vacunar, pero ningún niño se puede ir de la maternidad sin la vacuna. Eso es algo que uno valora al momento del alta del niño. Signos de alarma en el recién nacido: temperatura axilar sobre 38 o bajo 36,5, dificultad en la succión, vómito, letargo, hipotonía, polimnea, cianosis, temblores y convulsión. ¿Ya? Nada de esto debiéramos tener en el periodo de transición. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? Con esta terminamos esta clase. Nos queda todo un yo rato tengo más. 2 dudas. Dígame, voy a salir de aquí para que nos veamos. ¿Quién me habla? La primera duda, ¿Karenina? Ya. Catherine. Catherine, ya, dígame. La primera duda que escuché que usted dijo sobre la vitamina K, que es 1 miligramo en el peso del bebé sobre los 2,5 kilos, y acá en el Power sale sobre los 2 kilos. ¿Me equivoqué? Lo voy a revisar. No sé si usted o el Power. No sé si te escucho entrecortado. Te escucho entrecortado. No sé cuál es lo correcto. Hoy déjame revisarlo. Sí, te escucho. Me entró la duda. Lo voy a revisar y se lo cuento al tiro. Y mi otra duda es sobre la hepatitis, que creo que se incorporó en el año 2019. Igual que aparte de la BCG, también va la hepatitis, antes de las 24 horas de vida. Sí, está dentro del PAI. Pero fíjate que yo tengo la duda de que se esté haciendo, porque yo no lo he visto colocar en las maternidades. Yo hasta el día de hoy, hasta el año pasado, iba a las maternidades y no lo estaban colocando, lo estaban difiriendo al primer control. Y tenían las vacunas de la hepatitis en los CEFAM. Así que no sabría contestarte esa pregunta. Pero tienes razón, la hepatitis está incorporada. Profe, yo igual tengo una duda. Dígame. Con la administración de la vitamina K, ¿es en niños mayores de 2,5 kilos, 1,5 miligramos? Eso se lo voy a contestar porque me entró la... No, es 1 miligramo. Lo que estoy en la duda es el peso, que me acabo de confundir. Es mayores a 2.000 gramos. Sale en la lectura dirigida. Ya, pero es 1 miligramo. Y en los menores de 2 es 0,5 miligramos. Sí. ¿Ya? El peso ahí estaba como... Me equivoqué o me confundí. Pero es 1 y 0,5 miligramos. Y se coloca por una sola vez. ¿Ya? Profesora, yo igual tengo una duda. Dígame, ¿Beatriz? Sí, Beatriz. Con respecto al aseo cutáneo, ¿cuándo se realizaba? ¿En la sala inmediata o en...? En inmediato. Tú después que terminas de hacer todas las profilaxis, que es la ocular, la umbilical y la de la vitamina K, y lo controlaste de temperatura, ¿cierto? Al principio, terminas con el aseo cutáneo. Ya. Y gracias. Siempre y cuando el niño esté termorregulando.
Si el niño está frío, lo postergas para 1 hora y el niño va a seguir ahí en tu salita de atención inmediata, ¿no? O puede que esté en recuperación con la mamá, pero se deja para que regule temperatura y después le haces el aseo cutáneo, porque la pérdida de calor es mucha cuando tú haces el baño. Generalmente el niño está termorregulando y si se te ocurre controlarle la temperatura para ver cómo quedó, siempre va a estar frío. Así que yo no aconsejo que la gente le tome temperatura después de los baños a los niños, porque siempre van a estar fríos. Ah, ya. Muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, chicos, son las 5. 5:15 volvemos. ¿Les tinca? Ok. Bueno, profe. Ok, gracias. Bueno. Bien.